caray, llega la historia de Emilio. ¿Hay una foto que cambia una vida? O sea, ¿esto es una historia real? Sí, es una historia real. Es una historia que se volvió viral en internet cuando todavía no despegaba bien a bien las redes sociales. Estamos hablando del año del 2007, que vuelve esta historia en una cuestión importante para una joven llamada Alison Stock, que tiene como consecuencia, quizá, o al final ustedes podrán juzgar, que una vida se tiene que cambiar. Los sueños, las expectativas, la vida. Hemos hablado de cómo fotos tomadas y luego subidas a las redes han provocado conflictos, han cambiado vidas en ese sentido también. Pero ahora estamos hablando de insisto, una historia que se dio en el año 2007. Primero comenzamos con Alison Stock, cuando iba en la secundaria en el 2004, que se volvió un fenómeno, porque esta chica saltaba con garrocha, era deportista y practicaba el salto con garrocha, y entonces en su primer año de competencia, durante la secundaria ya en los Estados Unidos, logra tener un salto de 3.86 metros que rompe el récord estadounidense para estudiantes de primer año de secundaria, y con eso prácticamente empieza a forjar una carrera deportiva a los 15 años. Esta hazaña, que pues era prometedora porque al final del primer año tiene un muy buen desempeño, empieza a tener buenos reconocimientos, se convierte en un nuevo récord para el segundo año, para su año de secundaria, con un salto en garrocha de 4.11 metros. Entonces, evidentemente iba superando sus propios récords, y eso le estaba llamando la atención a las autoridades deportivas de la secundaria donde iba, y también, bueno, pues a la cuestión estatal de las competencias. Tuvo la mejor marca y el mejor salto jamás registrado por una estadounidense de 16 años. Entonces, eso la hacía prácticamente muy atractivo para una chica que podría llegar a competir hasta en los Juegos Olímpicos. En una práctica en el 2005, que Alison ya tenía toda la atención por parte de la secundaria, en un salto que hace en una práctica en Nueva York, cae mal y se rompe el tobillo. Se rompe la tibia y el tobillo del lado derecho. Entonces frena y no termina la temporada. Sin embargo, regresa con ímpetus, regresa con ganas, regresa preparada, y Alison Stock vuelve a traer la atención nacional por su récord en salto de garrocha, que llega al 4 metros con 14. Prácticamente para una chica de secundaria, pues era muchísimo. Y entonces ahí empieza, digamos, una historia fijada en las metas que tenían para forjar una gran deportista. Estaba en los cuernos de la luna. Resulta que en el año 2007, mientras Alison estaba en competencia en Nueva York, un periodista le toma una foto. Una foto como cualquier otra. Una foto, quizá podemos decirlo, inocente. Esta imagen es enviada a Matt Ufor, que es dueño de un blog conocido por publicar miles de fotos de mujeres deportistas. Pero, para que nos demos una idea, el blog se llama With Leather, como con piel. With leather. Ajá. With leather, ¿no? Eso, Emilio, perdóname, bien. ¿Ya ves cómo el inglés no anda? No, yo ando muy bien. No, tranquilo. En eso ando. Leather, Entonces, la palabra de leather. Entonces, con piel, with leather, ¿no? El cambio de una imagen de una niña de 17 años se transforma en una apariencia totalmente diferente. ¿Qué sucede? Que a pie de foto este hombre le pone: saltar con garrocha es sexy, apenas legal, porque tiene 17 años. Entonces, Matt resalta el atractivo físico de Alison. Sus comentarios no solo fueron inquietantes, sino que empiezan a introducir un problema de legal o ilegalidad en la historia del deporte, de publicar una foto de una niña de 17 años
durante una competencia. Entonces, la popularidad de este artículo de la naturaleza que se da para una cuestión deportiva se convierte en naturaleza sexual de los comentarios de este hombre, Matt, y de las respuestas sexualmente agresivas por parte de la audiencia. Híjole. Y entonces la foto empieza a hacerse viral en la internet, por cuestiones de la forma en que se ve esta fotografía. En un intento desesperado, el fotógrafo que había tomado esta imagen le va y le dice a este hombre, a Matthew Ford, ¿sabes qué? Baja la foto. No, o sea, yo no te la entregué con esa intención, yo te la entregué como un asunto deportivo, no para que la publiques de esa forma. Empiezan a tener un encuentro al grado de que prácticamente llegan los abogados. La gente empieza a hacer viral toda esta información. Alison Stock se había convertido ya en el centro de atención en Internet, pero la gente no hablaba de los logros deportivos que tenía, sino de los comentarios sexuales sobre cómo se veía a una joven de 17 años. Entonces surge un sitio dedicado específicamente a tratar de resaltar estos logros de esta joven, de esta chica, de Alison Stock. Sin embargo, también surgen otros fans en donde empiezan a subir más fotos de Alison y entonces se vuelve una lucha entre los que están subiendo fotos para tratar de resaltar los logros deportivos. Esa es la foto, efectivamente, en tratar de resaltar los logros deportivos de esta chica contra los señalamientos cargados de cuestiones sexuales. Su historia se publica en periódicos y revistas de Washington, de Los Ángeles, en el New York Times, en la BBC, en Alemania. Es decir, los medios la hacen suya y la empiezan a viralizar también. La CBS cubre la historia en televisión, advirtiendo a la gente sobre los peligros del uso de Internet para sexualizar públicamente a las jóvenes. Alison había pasado de ser simplemente una saltadora de garrocha a ser un ejemplo de las cosas terribles que podían salir mal en la vida de un estudiante de secundaria por una foto subida o mal subida a Internet. Entonces, ¿qué pasa? Ella y su familia, que habían tratado pues de controlar la situación, que estaban siendo bombardeadas por correos electrónicos de solicitudes de sesiones de fotos para todo tipo, para que ella posara en todo tipo de fotografías y revistas, etcétera, etcétera, se dan cuenta que no pueden controlarla, que no pueden manejar la situación y contratan a un asesor de medios. Cuando contratan a este asesor de medios para que lidiara contra contra la gente, contra los periodistas, contra los medios de comunicación, deciden hacer una entrevista y subirla en YouTube hablando de cómo se hace el salto de garrocha, de cómo funciona, cómo te tienes que preparar. Y efectivamente tiene miles de visitas, pero nada de esas visitas tiene que ver con el asunto del asalto. O sea, es más bien de... con lo deportivo. Con lo deportivo, más bien tiene que ver como qué guapa te ves, que bla, 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 en fin. Esa es la imagen señalamientos. Que estamos viendo en Multicast, la estamos viendo a través de Sky 162, de televisión abierta. Y para los que están en la radio, es una fotografía que se ve tan bonita ella, tan Así guapa, es. con un cuerpo tan bonito, pero si estás viendo un atleta, bueno, Así debería de ser. así debería de ser. Exacto. El problema es que no la ven. Sexosa. La ven sexosa y la ven con otro tipo de señalamientos que hacen a través de los comentarios en YouTube. Y entonces esto provoca que por cada esfuerzo que ella y su familia hicieron para evitar que pues, los extraños invadieran su privacidad, parecía prácticamente lo contrario. En una entrevista con The Washington Post, ella misma dice, nada de eso es ilegal, pero se siente degradante, diciendo que prácticamente su trabajo como deportista parecía no importarle a nadie porque no la veían como un atleta. Y entonces se convierte prácticamente en una bola de nieve. Cuando termina la secundaria, Alison se va a la Universidad de California, a Berkeley, a estudiar. Y en su primer año rompe un récord como estudiante de primer año con un salto de 4.11 metros. En su segundo año agrega 4 pulgadas a su mejor marca y entonces eso le da la esperanza de poder llegar a los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012.
Lo que hace ella es que, por más intentos que llega a tener, no logra ya tener el salto de altura suficiente para poder llegar a las competencias estatales. Sin embargo, en un golpe de suerte en el 2012, que prácticamente deja a un lado la escuela y los estudios para dedicarse específicamente a trabajar y a prepararse para hacer el salto con garrocha, en 2012 alcanza un nuevo récord de vida de 4.36 metros. Eso le da la esperanza precisamente a poder llegar y clasificar a las pruebas olímpicas del 2012. Pero cuando compite, Allison, ya en las competencias finales, no logra ni siquiera pasar los 4.25 metros, que es la apertura. O sea, es decir, el primer salto que tienen que hacer estos competidores es de 4.25, no lo logra, lo intenta otra vez y queda descalificada, queda en octavo lugar, prácticamente queda fuera, desaparece, nunca se concentra, no logra romper este estigma que tiene y finalmente, a pesar de que pues siguió tratando de hacer algunas competencias, logró intentar pues saltar en otros eventos importantes, en otras competiciones, nunca más logra ser pues la chica que era el fenómeno de secundaria, con saltos impresionantes, y hoy pues prácticamente su historia es un recuerdo de una joven de 17 años, pero también un ejemplo del daño que puede causar una foto o una imagen en las manos equivocadas o en las redes equivocadas, porque nunca se permitió separarse de ese problema. ¡Qué barbaridad! Es que cuando te linchan, te linchan. No, horrible, pero además te estereotipan. sin ninguna justificación, ¿no? Sí, exacto, sin ninguna. Gracias, Emilio. Qué historia. La foto que cambió una vida.